Hola a todos, ojalá que se encuentren muy bien muchachos. Mi nombre es Alejandro Ardila y en este momento les voy a hablar un poco de las generalidades fisiológicas de la hormona de crecimiento o somatotropina. Para empezar vamos a dar una introducción muy básica. Esta, junto a muchas otras hormonas, es secretada por la hipófisis o glándula pituitaria que se encuentra aquí. Adicionalmente, este corte sagital nos permite evidenciar que esta estructura se encuentra en estrecha relación con otras como el hueso esfenoidal, el quiasma óptico o el hipotálamo. Al acercarnos un poco entre esta relación hipotálamo-hipofisiaria, vamos a ver que lo que las conecta es un infundíbulo o tallo pituitario. Adicionalmente podemos ver que el hipotálamo va a tener muchos núcleos y que la hipófisis se va a dividir en dos grandes porciones, una porción anterior y una porción posterior. A la porción anterior también se le ha denominado adenhipófisis y a la porción posterior neurohipófisis. Esto explicado por un componente embrionario, pero que más que nada nos está hablando de las características del tejido y un poco de su función. En este momento tenemos que tener muy presente el núcleo arqueado u arcuato del hipotálamo, debido a que es este el que va a liberar la hormona liberadora de hormona de crecimiento GHRH, la cual va a ejercer su función en la hipófisis anterior. Adicionalmente, podemos ver que como factor común, todas las hormonas de origen hipotalámico que van a ejercer su función en la hipófisis anterior van a terminar en RH. Esto hace referencia a hormona liberadora o releasing hormone. Por ejemplo, la TRH, que es liberada por el núcleo paraventricular, la tratamos más a detalle en el video que les dejo aquí. La hipófisis posterior no necesariamente se va a dar este caso que terminen en RH y van a ser particularmente la ADH y la oxitocina que veremos a continuación en otros videos. Para enterarnos un poco en las particularidades de esta hormona, primero que nada hay que diferenciar algunos nombres, debido a que es muy común que el estudiante se confunda y esto hace mucho más difícil el entendimiento de algunas particularidades. Entonces, dentro de los dos nombres que más me van a escuchar utilizar está la somatostatina y la somatotropina. Y al revisar su etimología vemos que somatos hace referencia a cuerpo e ina sustancia y ambos lo comparten. Mientras que ya particularmente vamos a ver que en somatostatina, statin nos quiere decir aquello que está en equilibrio o detenido, y para recordarlo vamos a pensar en las estatinas que sirven para nivelar o balancear los niveles de colesterol en las personas. Entonces, básicamente esta va a ser una sustancia que va a mantener en equilibrio las condiciones corporales, por decirlo así. Mientras que la somatotropina, que es la hormona de crecimiento, como les dije desde el título del video, va a estar relacionada con una etimología que hace referencia a tropos, que es aquello que nutre o da alimento. Entonces, ya con esta introducción podemos entrar a hablar un poco de las particularidades en la síntesis, en los transportadores, receptores, efectos y desbalances de la hormona de crecimiento. Como habíamos dicho, desde el núcleo AR4 se va a estar liberando la hormona liberadora de hormona de crecimiento. Y adicionalmente, desde otra región del hipotálamo que no habíamos mencionado, que es la región periventricular, se va a liberar la somatostatina, que es una hormona clave en la regulación de este proceso. Estas dos hormonas entonces van a viajar por las venas portales largas del infundíbulo y van a llegar al lóbulo anterior de la hipófisis, específicamente a las células somatotropas. Y recordarán que les dije que este es un lugar lleno de tropas porque la mayoría de células van a terminar en tropas. Al entender a nivel celular qué está pasando con estas dos hormonas, vamos a ver que la hormona liberadora de somatotropina va a tener su receptor acoplado a una proteína G estimuladora. Y esta, por una cascada de señalización, va a terminar con un aumento del AMP cíclico, una introducción de calcio a nivel celular y una liberación posteriormente de hormona de crecimiento. También la somatostatina va a tener su receptor y en este caso va a estar acoplado a una proteína G inhibidora, la cual va a bloquear fuertemente todo ese proceso para que no se siga dando. Un poco hablando de la síntesis también de la hormona de crecimiento, vamos a darnos cuenta que su gen está en el brazo largo del cromosoma 17 y este, después de la transcripción, transducción y demás procesos,
va a terminar con la síntesis de dos versiones de la hormona de crecimiento, una de 22 kilodaltons y una de 20 kilodaltons, siendo la de 22 kilodaltons alrededor del 90% de la hormona de crecimiento y entonces por ende la que ejerce la mayor cantidad de funciones. Ahora vamos a hablar de los receptores y primero que nada son receptores acoplados a membrana, ¿cierto? Imagínense que también pueden funcionar como transportadores debido a que una vez se les une la hormona de crecimiento, ellos se pueden clivar y entonces la hormona de crecimiento queda viajando entre ellos, aumentando así la vida media de la misma. A nivel celular, estos receptores van a estar acoplados a unas proteínas JAK2, las cuales van a ser claves en la fosforilación de residuos intracelulares de tirosina. Y esto a su vez lo que va a permitir es que se unan muchas moléculas de señalización como la STAT5 que es clave, y esto se va a traducir en que hay una alteración de la expresión génica y esto a su vez va a explicar las distintas funciones de la hormona de crecimiento. Para hablar un poco de la regulación de la misma, hay que entender más que nada y tener presente que la hormona de crecimiento es liberada de manera pulsátil y tiene muchos estimuladores y supresores. O sea, a lo largo del día van a haber unos picos variables de hormona de crecimiento y también si comparamos esto con cómo varía a lo largo de la vida nos vamos a dar cuenta que son unos valores muy inexactos o que no son constantes por decirlo así. En cuanto a esos factores estimuladores están la GHRH, como ya habíamos mencionado, el ejercicio y el sueño. Y es inhibida principalmente por las concentraciones de glucosa, la somatostatina que ya mencionamos y la somatomedina o IGF-1, que hace referencia a factor de crecimiento similar a la insulina 1. Y este es liberado a nivel principalmente hepático bajo estímulo de la hormona de crecimiento y nos da una especie de imagen fidedigna de lo que están siendo las concentraciones de hormona de crecimiento, debido a que ya les dije que medirla a ella misma puede resultar algo inexacto debido a su liberación pulsátil y cambiante. Esta gráfica lo que nos está mostrando es cómo con la edad cambian las concentraciones de IGF-1 en suero y cómo estas concentraciones se relacionan estrechamente con la velocidad de crecimiento de las personas. Entonces hay un pico para ambos alrededor de los 12 años con un inicio de la pubertad y más que nada quiero que vean que la IGF-1 a pesar de que posteriormente sigue reduciendo, aunque no sigamos creciendo, eh, ella sigue con algunos valores importantes y eso se explica debido a las otras grandes funciones que tiene la hormona de crecimiento y dentro de ella como su papel indirecto de la IGF-1. Y esto ya lo vamos a entrar más a ver más a detalle para que no nos confundamos. Esta gráfica de acá es un esquema de ese papel regulatorio que tiene, por ejemplo, la IF1, la IGF-1. Entonces, una vez lideramos la GH, esta, como ya habíamos mencionado, va a estimular en algún tejido diana la liberación de IGF-1 y ese IGF-1 directamente va a inhibir las células somatotropas para que no liberen más hormona de crecimiento y también va a inhibir al núcleo Arcuato a nivel hipotalámico para que tampoco libere más hormona liberadora de hormona de crecimiento. La IGF-1 va a estimular también la liberación de somatostatina en la región periventricular para que ésta termine inhibiendo el mismo proceso. Y la GH, como tal, la hormona de crecimiento propiamente dicha, sin este mediador, va a tener una función regulatoria a nivel de las células somatotropas como un mecanismo de feedback negativo. Aquí un breve paréntesis de lo que es la somatostatina. Entonces, como ya lo hemos mencionado en distintas ocasiones, primero que nada decirles que no es solo importante la inhibición de la somatotropina, sino también la de muchas hormonas. Y esta es liberada principalmente por las células D a través del tracto gastrointestinal. Sin embargo, también se encuentra en nervios y fue principalmente descubierta a nivel hipotalámico y por esto se le dio el nombre que se encuentra en estrecha relación con la somatotropina, pero entonces en conclusión tiene muchas otras más funciones. En la actualidad se usa médicamente como octreotide en casos de acromegalia, que ya vamos a entender un poco qué es, de glucagonoma e insulinoma.
y también en sangrados del tracto gastrointestinal alto, debido a que termina reduciendo el flujo sanguíneo esplácnico. En Colombia se conoce como sandostatina. Listo. Ya vamos a entender un poco cómo esas funciones farmacológicas se explican desde lo fisiológico. Los efectos se pueden dividir en dos grandes, algunos efectos directos y algunos efectos indirectos. Los efectos directos van a ser aquellos que realiza la hormona de crecimiento propiamente dicha, y los efectos indirectos van a ser los mediados por la IGF-1 que ya les venía mencionando. Entonces, los efectos directos se puede decir que son todo lo contrario a la insulina. Ella es como literalmente el antagonista de la insulina. Entonces ya lo que va a hacer es que reduce la captación de glucosa por las células, es un antiinsulínico propiamente dicho, aumenta las concentraciones de glucosa sanguínea y por eso se considera diabetogénico, aumenta la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia, y como otros papeles promueve la lipólisis mediante la activación de la lipasa sensible a hormonas, y también produce el IGF-1 en el hígado, como ya habíamos mencionado. Sin embargo, acá tener en cuenta que todo esto se enmarca dentro de una cascada corporal de estímulos que lo que terminan es regulando estos procesos. Entonces, es decir, la hormona de crecimiento y sus efectos directos no son malos en el sentido en el que podría parecerlo al listarlos, debido a que lo que permiten es regular un poco todos estos procesos y mantener el balance con la función de muchas otras hormonas. Entre los efectos indirectos que son muy importantes también, que son como había dicho los mediados por la IGF-1, va a estar uno a nivel de los condrocitos, que es incrementar el crecimiento lineal. Entonces es muy clave en los niños. También a nivel muscular aumenta las concentraciones o los niveles de músculo magro. Y a nivel de los órganos en general y vísceras incrementa su tamaño. Este es como un esquema que resume todo lo que hemos hablado hasta el momento. Entonces, la hormona de crecimiento estimulada principalmente por la hormona liberadora de tirotropina, como ya habíamos dicho, pero también por el ejercicio y el sueño. La inhiben fuertemente la somatostatina, la glucosa y el IGF-1. Entonces, por ejemplo, ese papel inhibitorio de la glucosa ya lo podemos entender debido al efecto que tiene la hormona de crecimiento en la regulación de la misma. Entonces, acá vemos que sobre la glucosa es importante debido a que tiene un papel opuesto a la insulina y aumenta las concentraciones de glucosa. A nivel de la grasa, incrementa la lipólisis por lo de la enzima sensible a hormonas que ya habíamos dicho, la lipasa como tal. Y también estimula la secreción de IGF-1 a nivel hepático, y esto se traduce en un aumento del crecimiento lineal, en un aumento del músculo magro. Acá, básicamente, les quiero mencionar algo muy pequeño, y es que cuando hay concentraciones altas de insulina, esta se puede unir al factor similar de la al factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, que es el que veníamos hablando, debido a que esos son homólogos, y vemos que casi la mitad de aminoácidos del factor de crecimiento similar a la insulina 1 son homólogos a uno de los dominios, específicamente el B de la insulina. Eso para que lo tengamos en cuenta. Y ya para terminar, vamos a hablar de los desbalances y qué pasa si se descuadran esas concentraciones de hormona de crecimiento. Entonces vamos a empezar por el déficit. Es principalmente causado por tumores pituitarios, efectos de masa y congénitos. Entonces, dentro de los congénitos hay que tener muy presente el síndrome del Larón, que está la descripción como fenotípica, son más o menos estas fotos, y este es un síndrome en el cual hay unos receptores de IGF-1 disfuncionales, entonces por ende va a haber corta estatura, y por lo general van a haber como una reducción en muchos procesos, entre ellos por ejemplo la llegada de la pubertad y demás. Y también dentro de las otras causas de déficit pueden haber las consecuencias como consecuencias de cirugía o radiación, siendo menos común. El tratamiento, por ende, es la aplicación de hormona de crecimiento sintética, y el plan a seguir es medir los niveles de IGF-1 y teniendo en cuenta cómo estos varían durante las distintas etapas. Sin embargo, es importante tener presente que en el caso, por ejemplo, del síndrome de Laron, la GH, la hormona de crecimiento sintética, no va a ser suficiente debido a este inconveniente con el receptor. En cuanto al exceso,
La causa más común es un adenoma somatotrófico. Y entonces, acá vamos a hablar un poco de cómo las masas a nivel hipofisiario se pueden presentar. Entonces, estos adenomas se pueden distinguir entre aquellos que pueden ser secretores de hormonas o no secretores de hormonas. Los secretores de hormonas nos terminarían generando este exceso en la hormona, pero los que no son secretores de hormona lo que pueden hacer es que van dañando el tejido circundante, reduciendo así las concentraciones de hormona de crecimiento y llevándonos más bien a un déficit, sin embargo, siendo más común el exceso. Entonces, en estos pacientes lo que vamos a encontrar son unas concentraciones en los que tienen un adenoma somatotrófico y secretor, por ende, van a tener unas concentraciones elevadas de hormona de crecimiento y IGF-1, pues debido a que toda la línea está estimulada, va a haber una concentración disminuida de hormona liberadora de hormona de crecimiento debido al proceso de feedback que ya la iremos hablando, y lo mismo para la somatostatina, va a estar aumentada tratando de reducir esas concentraciones. Ellos pues, se pueden presentar como con cefalea y pérdida de la visión. Específicamente va a haber una epianopsia bitemporal debido a un efecto de masa sobre el quiasma óptico, ya que habíamos visto esa estrecha relación que guardan. Entonces básicamente acá es como un resumen de esto de la pérdida de la visión para que lo tengamos en cuenta, debido a que el quiasma óptico que se encontraría aquí guarda una estrecha relación con la glándula hipófisis, entonces al comprimirlo se van a terminar perdiendo esa visión bitemporal. Pueden haber otras causas raras de excesos de hormona de crecimiento, como algunos tumores secretores de GHRH, por ejemplo a nivel hipotalámico, o un cáncer pulmonar de pequeñas células. Y en este caso, lo que va a pasar es que los niveles de GHRH son altos, es decir, mientras que en los que veníamos hablando del adenoma somatotrófico se está liberando específicamente mucha hormona de crecimiento, lo que pasa en estos otros tumores, en estas otras causas, es que va a haber mucha hormona liberadora de hormona de crecimiento, como un papel más indirecto. Y los cuadros clínicos como que más comunes que tenemos ante estos excesos de hormona de crecimiento son el gigantismo y la acromegalia, ambos explicados por hormona de crecimiento. Lo que va a cambiar en ellos es el momento de la edad en la cual se dé. Entonces, en cuanto al gigantismo, lo que pasa es que se dan niños antes de que los discos epifisiarios se cierren. Entonces esto va a hacer que precisamente como habíamos dicho que el IGF-1 tiene un papel en el crecimiento vertical, van a ser niños muy altos con una talla para edad por encima de todas las curvas de crecimiento. Mientras que la acromegalia se va a dar en adultos en los cuales estos discos ya están cerrados y se va a presentar con condiciones distintas como ya vamos a ver. Entonces, mientras que la acromegalia tiene un inicio insidioso en los niños con gigantismo, digamos que es muy evidente que se salen de estos rangos. Incluso en la acromegalia se ha dicho que se demoran alrededor de 12 años en diagnosticarlo, siendo en realidad una espera muy larga. En estos pacientes con acromegalia hay cambios faciales, puede haber como una nariz alargada, unos huesos frontales grandes y manos y pie grandes. Entonces, en estas dos fotos era para comparar una persona con gigantismo, que vean que al relacionarla con una persona de estatura entre comillas normal es muy evidente el cambio, mientras que en una persona con acromegalia, aquí está con una mujer y vemos que los cambios en la estatura no son muy evidentes. En cuanto a los cambios en el aumento del tamaño de manos y pies, en estos pacientes también es muy común que el cuadro clínico se presente, por ejemplo, con que ellos dicen que les ha tocado cambiar mucho en la talla de los zapatos, o que incluso los anillos que que antes les servían ya no les sirven y los tuvieron que cambiar. En ellos, debido a ese papel, por ejemplo, directo de la hormona de crecimiento que ya hemos dicho, puede aparecer la diabetes en alrededor del 10 al 15%, y hay una tolerancia anormal de la glucosa en al menos el 50% de los pacientes. Hay agrandamiento de los órganos viscerales como la tiroides, el corazón, el hígado, los riñones, la próstata, el tejido sinovial y el cartílago se agrandan causando dolor articular. Es un dolor muy importante debido a que ya vamos a ver que a pesar de que se incida con tratamiento para la acromegalia, ya se vuelve crónico y no es posible tratarlo por lo menos directamente al regular las concentraciones de hormona de crecimiento. En estos pacientes, por ende, debido a ese agrandamiento de los órganos viscerales y un desregulamiento metabólico, puede haber enfermedad cardiovascular por la hipertensión
hipertrofia del ventrículo izquierdo también como en la misma línea, cardiomiopatía, y esta es como la cuestión que aumenta a gran medida en estos pacientes la mortalidad de la enfermedad. Dentro del diagnóstico es muy importante que desde la clínica se midan las concentraciones de IGF-1 en un paciente que se sospecha acromegalia con estas características fenotípicas de las que ya hemos hablado. También se puede realizar un test de tolerancia a la glucosa oral debido al gran compromiso en el metabolismo de la misma que ya venimos hablando, y se pueden realizar imágenes por resonancia magnética debido a esa etiología, por ejemplo, en tumores a nivel pituitario, y estas imágenes lo que nos van a permitir es comprobarlo. En cuanto al tratamiento, está el octreotide, que fue el que les mencioné más arriba, y ya como que sí lo podemos entender más a detalle, debido a que ese es un análogo de la somatostatina, entonces lo que va a hacer es regular esas concentraciones. También se puede realizar cirugía o tratamiento con radiación dependiendo del caso. Y acá, como les había dicho, las anormalidades óseas no tienen remedio tampoco. Entonces, es como que muy importante que logremos hacer un diagnóstico oportuno en estos pacientes antes de que hayan grandes deformidades en su cuerpo y que queden con dolores crónicos debido a esta compresión como a nivel de los cartílagos y demás. Y ya, muchachos, muchas gracias por ver el video. Este es mi correo por si necesitan cualquier cosa. Saludos.